C'est une chanson qui nous ressemble. Pasamos otra vez de marca y nos vamos a una que nos encanta y que es una colaboración que nos encanta más aún, ¿no? Es Jean-Paul Gaultier con Simone Rocha. Vamos a hablar Gaultier, primero de él y luego de ella. Jean-Paul Gaultier es un diseñador nacido en Écueil, París, en 1952. Gaultier nunca recibió formación como diseñador, pero sin embargo sí que pasó por varias de las casas de alta costura como aprendiz, quiero decir, en una formación que era absolutamente lo convencional. Sí. La gracia de Gaultier, y de nuevo vuelve otra vez a llevarnos a este paréntesis que fue la moda en los años 80, es que muchos de los grandes nombres que terminaron dirigiendo la moda desde París, su formación, en vez de haber sido en París, había sido precisamente en Londres, lo cual dio como una ráfaga de travesura. Que además en el caso de Jean-Paul Gaultier es muy interesante porque uno de los nombres de la alta costura con los que trabajó era justamente con Pierre Cardin, el muy revolucionario Pierre Cardin del principio. Pero debemos decir que él, como no recibió formación de ningún tipo como diseñador, aprendió al final de las revistas y de los mercadillos que visitaba cuando era muy, muy joven. De hecho, empezó con Pierre Cardin a trabajar cuando tenía 16, 17 años y no había salido todavía del instituto. Y combinaba sus estudios con trabajar por las tardes en la firma. Es un diseñador absolutamente genial. Talento puro. Yo creo que al que también le terminaremos dedicando algún día un programa entero solo para él, porque es primero un gran camaleón y luego un hombre muy versátil, muy versátil. Yo recuerdo en los momentos culminantes de su trayectoria, también en los años 80, que muchos críticos de moda decían, bueno, es que tú, para ver una colección de prêt-à-porter, el diseñador solo necesita una idea, 2 ideas, 3 ideas. En los desfiles de Jean-Paul Gaultier hay ideas para 10 desfiles, porque era como la acumulación por la acumulación de conceptos. Y luego una enorme libertad para mezclar todo aquello que el buen gusto, que se supone que preside la alta costura, tenía prohibido, un poco el arrabal. Y luego además fue un diseñador muy valiente porque fue uno de los primeros que se planteó barrer las duras separaciones entre lo masculino y lo femenino. Lo bueno es que hace todo eso con muchísima naturalidad, no porque él quiera ser un provocador, sino porque para él su entorno y su mundo es eso, ¿no? Es ese mundo diverso que tiene todo tipo de pieles, de colores, de formas, de géneros. Y él no es que te esté provocando mostrando una colección en la que se mezclan todas estas cosas, sino que él te está mostrando una parte muy alegre de un mundo que existe, y es que el mundo es diverso. Bueno, y que alguien le debió de meter en la mochila de los libros que ha leído algo de Jean Genet, que es otro de los grandes nombres de la cultura francesa, especialmente prohibido por su defensa de la homosexualidad, en unos momentos en los que en Francia de esto no se podía hablar. Su estilo es súper reconocible. De hecho, para definir su genialidad, Susi Menkes, lo vamos a leer, dijo: en primer lugar, porque al creador le lleva muy poco tiempo dar con sus propios códigos estéticos. En segundo lugar, porque sus desfiles ofrecen un verdadero espejo a la sociedad que los contempla. Y es un poco esto que estamos hablando, de que el mundo es diverso y él no está provocando, simplemente está enseñando lo que hay, ¿no? Y bueno, vamos a decir que colabora también, vamos a rememorar, con el diseño de grandísimas películas como El quinto elemento de Luc Besson en el 97. Una que a mí me encanta, que es El cocinero, el ladrón, el amante y su mujer, de Peter Greenaway, donde todo el vestuario, que es un vestuario, vamos a decir, neobarroco, espectacular, lleva la firma para ella, para la protagonista. Es un lleva la peliculón firma de Jean-Paul Gaultier. Que os vamos a recomendar, es un peliculón. Pero yo la vi hace un par de años, 3 años, sola por la noche en el ordenador y se me puso el estómago del revés. Bueno, porque como el título sugiere, es una historia de amor que teóricamente termina muy mal. Muy mal. Y que los amantes, perseguidos por el marido, pues terminan teniendo escenas brillantísimas en las que justamente para salvar el pellejo tienen que salir en un camión donde van los desperdicios del pescado, o en un momento determinado esconderse en la sala de quesos. en la sala de los quesos.
En una especie de biblioteca llena de libros. Cuando hacen el amor en la sala de los pájaros y empiezan a aparecer plumas por todos los... Bueno, una película deliciosa. Visualmente es espectacular. Creo recordar además que la música también es de Michael Nyman, como la mayoría de las películas de Peter Greenaway. Y una película, bueno, a mí personalmente no me gusta tanto como El contrato del dibujante, qué bueno. porque tengo una cierta debilidad por esa película, pero es una película para ver, sobre todo a las personas a las que les guste la moda y las personas a las que les guste el estilo Jean-Paul Gaultier, claro. Y el cine, obviamente. Bueno, el cine. También hay que rememorar un poco la exposición que hicieron el año pasado en la Fundación CaixaForum aquí en Madrid, respecto a las colaboraciones cinematográficas de Gaultier. Y de hecho vimos trajes de películas como Almodóvar, como Kika y La piel que habito, pero también vimos de muchísimas otras películas. De hecho, vimos trajes del Quinto Elemento, vimos también, y agradecemos que se reprodujesen escenas de la película Qui est vous, Polly Magou. Es una película que parece olvidadísima, pero que es una mezcla perfecta entre cine y moda, ¿no? Es espectacular esa película. Y subrayar que esa maravillosa exposición sobre el mundo Gaultier en la Fundación Mafre, el comisario era Josep Casamartina, nuestro amigo Josep Casamartina, que no solamente llegó a convencer a los ilustres señores del Consejo de Administración de Mafre que una de las posibilidades de aparición cultural de la Fundación Mafre en Madrid era su apuesta por la moda. Algo que ya ha desaparecido, que lamentamos muchísimo y que nos encantaría que la Fundación Mafre volviese a proteger exposiciones de la moda como la que hizo de Yves Saint Laurent o como la que hizo con Gaultier, a la que, por cierto, Casamartina también organizó un ciclo de conferencias sobre Jean-Paul Gaultier. Sí, de hecho... Yo tuve la suerte de defender... todos aquellos diseñadores españoles que ahora hablaremos de esa exposición porque fue muy espectacular, que de alguna manera recogieron influencia a los que influyó Jean-Paul Gaultier. Antes de hablar de esa exposición, que fue un espectáculo, yo la recuerdo como uno de los momentos de mi adolescencia de decir, Dios mío, esto es moda en mayúsculas, ¿no? Pero vamos a hablar de la muy estrecha relación que tuvo con Madonna, porque realizó muchos de sus trajes para los tours que hizo, y creó piezas míticas no solo para Madonna, sino para su propia marca, entre ellas ese corsé nude que vemos siempre con el pecho cónico, ¿no? Inspirado un poco en los bullet bra de los años 40, que son esos sujetadores en punta, que son provocadores a más no poder, ¿no? Que además hay que reconocerlo, él juntamente con Vivienne Westwood y con Dolce & Gabbana, son los tres grandes nombres, pero probablemente el más original, el que más derecho tiene a ser nombrado el creador de esa silueta es Gaultier, que es justamente la de darle la vuelta a un concepto que en moda siempre ha sido indiscutible, que es que lo interior va dentro y lo exterior va fuera. Y él, en su manera de exprimir hasta el máximo las fórmulas ya agotadas en moda, se le ocurrió en un momento determinado sacar el interior fuera y meter el exterior dentro. Por eso el sujetador iba por encima del vestido, o el sujetador y las bragas iban por encima del vestido y de la falda. De hecho, eso, que fue revolucionario estéticamente, obviamente, no era la primera vez que había ocurrido, porque también hay un periodo muy interesante de la historia de la moda, que es justamente las increíbles y los maravillosos. Bueno, donde... y también el traje inglés, ¿no? de casa de campo, que es un poco sacar ese vestidito blanco de algodón que iba por dentro de los trajes más voluminosos, y lo sacaban fuera pues por comodidad, porque en las casas de campo no pintas nada con un traje muy incómodo. Pero sobre todo esa influencia que es muy francesa, de Incroyable et Merveilleuse, que son hombres y mujeres que justamente en un periodo de transición durante la Revolución Francesa, precisamente por ser aristócratas que tienen que renunciar a sus exteriores, porque estos son muy lujosos y por lo tanto serían identificados como aristócratas aptos para ser guillotinados, decapitados por guillotina, recurren a salir a la calle justamente en sus enaguas. Y que esas enaguas no solamente crearon un nuevo concepto mucho más ligero, mucho más diáfano y de vuelta al color blanco, sino que dotaron de una espiritualidad que siempre que en la moda aparece un niño travieso,
resultan interesantes. De hecho, la colección de final de Sant Martins de Galiano está inspirada en este Sant Julià y Merveille. Exactamente. No podemos coincidir tanto, Beatriz. Bueno, nos apasiona lo mismo. Una parte muy importante de John Galliano, y de Alexander McQueen, es ese desnudo que vuelve al exterior. Y con Madonna ocurrió también otro fenómeno que es muy interesante para la moda, es que normalmente el diseñador es el creador de moda e invita a una VIP a su primera fila sencillamente para que vea la colección, para que le dé cierta notoriedad y para que una determinada prensa saque, digamos, esa imagen. Pero con Jean-Paul Gaultier y Madonna hay un momento determinado en el que llega a dudarse quién es verdaderamente el auténtico creador, porque Madonna no solamente fue allí muy dócilmente a decir hazme un vestuario para una gira, sino que ella probablemente... más de 300 trajes para esta gira. Ella probablemente se sentía como una parte muy importante del éxito de esa colección, porque ella era la que naturalmente iba a multiplicar a un Jean-Paul Gaultier, que hay que decirlo porque el mundo de la moda es muy injusto. Jean-Paul Gaultier en ese momento no pasaba su mejor momento, estaba un poco como de capa caída, y el que Madonna se acercase a él en ese momento fue absolutamente fundamental. De hecho, esta inspiración de los corsés, estuvimos leyendo que viene de haber visitado cuando era muy pequeño una exposición de trajes tradicionales con su abuela, y le preguntaba un poco a la abuela que qué eran esas piezas, los corsés, que a él le maravillaron en esos colores nude, salmón, con encajes, y le viene, pues como hablábamos el otro día un poco de esas memorias que se te quedan grabadas toda la vida, un poco freudianas, ¿no? Hasta los 7 años, y que marcan tu carrera finalmente. Y este corsé del que estamos hablando y del que se han hecho miles de versiones, lo creó para el Blonde Ambition Tour en 1990, y es cuando inaugura Madonna este tour en la ciudad japonesa de Chiba, y lo gracioso es que empieza el tour diciendo algo así como ¿creéis en el amor? Bien, yo tengo algunas cosas que decir sobre ello. Más provocadora imposible. Y luego una de las características que también tiene Jean-Paul Gaultier y que pone de moda justamente en esos 80-90 es que en la moda se hace verdad esa ley que de alguna manera teoriza Walter Benjamin, de que la moda es como el tigre, antes de saltar hacia adelante da 2 pasos hacia atrás. La moda siempre, en su intento de crear lo nuevo, no tiene más escaparate donde mirar que en lo antiguo. Y durante los años 80 se daba la tradición de que la mayor parte de los diseñadores para hacer el futuro miraban 10 años antes, 20 años antes, 30 años antes, y lo revolucionario de Jean-Paul Gaultier es que no se fue a 10, 20 ni 30, sino a principio de siglo. Y sacó unas imágenes que en el iconorario, en el imaginario colectivo todos tienen, que es la de esas fotografías en blanco y negro, principio de siglo, de muchos grandes maestros de la fotografía, empezando por Nadar, que fotografían escaparates en los que está absolutamente lleno de producto, abarrotado, y en un solo escaparate hay 50 fajas puestas en sus correspondientes maniquís. Decir que entre sus hitos más reconocibles de la marca se encuentran la camiseta y el sombrerito de marinero, un look que yo creo que se implantó como hito en los 2000. Luego también lo que hemos estado hablando de sacar las prendas interiores al exterior, un poco explicando la ultrafeminidad de las mujeres, pero también hace una cosa muy divertida que en España hace Francis Montesinos, por ejemplo, y es que la falda la saca del armario femenino para implementarla en el armario masculino. También es muy divertido sus ya míticos perfumes con formas de bustos femeninos y masculinos que van envueltos en una caja que es un poco trampantojo porque parece una lata de sardinas, ¿no? Al hilo de este travestismo, que es una de las locomotoras que mueven la moda, lo de vestir a los hombres de mujer y a mujeres de hombre en diferentes graduaciones, porque todo depende de la tolerancia de la época. Es muy curioso que este intento de ponerle falda a los hombres, que un poco todos admitimos que es una idea de Gaultier, aunque en Miyake hay determinadas formas de unos pantalones tan anchos que pueden sugerir una falda pantalón,
y sobre todo en Francis Montesinos, porque Montesinos llega a coincidir casi temporalmente con Gaultier en muchas conquistas, digamos, sociales transmitidas en la moda. Y también soy un privilegiado porque vi esa colección que se hizo en el Círculo Mercantil de Madrid, en la calle Alcalá, un desfile en la primera edición de la pasarela Cibeles. Él, como era muy especial, no desfiló en la carpa que se instaló en la plaza de Colón, sino que desfiló aparte. Y justo en un momento determinado, yo diría que el culminante del desfile, quien sale con una falda prácticamente hasta los pies, con un plisado Soleil, que es un plisado de 5 centímetros, en una fibra como ultramoderna, es ni más ni menos que Miguel Bosé. Obviamente Miguel Bosé en faldas, en un desfile en lo mejorcito de la movida madrileña, claro, arrasó visualmente esa imagen, todos la tenemos en la cabeza. Y antes hemos estado hablando de Gaultier, de la espectacular exposición que se hizo hace unos años también en Madrid en la Fundación MAPFE, que se tituló Jean-Paul Gaultier, Universo de la Moda de la calle a las estrellas. Era una exposición que incluía más de 110 vestidos y trajes, tanto de prêt-à-porter como de alta costura, pero también y accesorios, miles, que yo recuerdo de pequeña impresionarme con una maleta que era un caparazón de una tortuga. Y nada, decir que también se hizo una selección de vídeos y recursos fotográficos de un montón de fotógrafos míticos ya en la moda, como Peter Lindbergh, Ines Van Vinod, Andy Warhol, Cindy Sherman, Richard Avedon. Y bueno, decir que estar relacionado con estos nombres da impresión. También valorar mucho a Gaultier porque es un diseñador que, conectando ideas muy inverosímiles y que entre sí no tienen nada que ver, las conecta con muchísimo rigor y la confección es increíble, es exquisita. Y luego, obviamente, como ocurre siempre en el mundo de la moda, todas sus grandes ideas tienen de alguna manera una relectura del pasado, porque una de las imágenes icónicas del estilo Gaultier es su famosa camiseta de marinero, la famosa camiseta Le Mal, ¿no? el hombre marinerito. Esos anuncios de televisión de los perfumes con ese marinero fornido y claro, esa mujer en corsé. Pero esa camiseta con rayas marineras es un invento de Chanel. Y un invento de Patou, que muchísimos años antes ya la habían puesto en circulación. Pasamos ahora a hablar de Simone Rocha, que es la diseñadora invitada para crear esa colección de alta costura, porque últimamente Gaultier, en otro acto de genialidad, está decidiendo invitar a diseñadores que no son de la alta costura a colaborar con él en estas colecciones, en el diseño.